Vamos a ver el proceso para el diseño de los robots. Este proceso es un proceso que estaremos implementando a lo largo de nuestros proyectos para la construcción de los robots de nuestro taller. El proceso inicia con entender bien el problema. Nosotros tenemos un enunciado, un problema a resolver. Ese problema debemos de analizarlo. Eso es descomponerlo en partes, conocer bien el funcionamiento de cada una de las partes para después definir el problema. Aquí podría parecer raro si hablar de la definición del problema si ya antes hablamos del problema. Se trata más bien en la definición de que nosotros podamos expresar el problema que queremos resolver en términos de circuitos, en términos de sensores, en términos que puedan ser susceptibles del diseño del robot. Después de eso, una vez entendida hasta ahí la situación, pues entonces vamos a entrar a un proceso de generación de ideas. Esta lluvia de ideas tiene la finalidad de ver cuáles son las alternativas viables para la construcción de nuestro robot. Una vez hecho esto, pues entonces pasaremos al diseño de los prototipos y finalmente evaluaremos esos prototipos si funcionan. En caso de que funcionen, pues entonces vamos a llegar a la solución. Si no hay una evaluación positiva de esos prototipos, pues regresaremos a explorar otras ideas y construiremos otros prototipos hasta así, de manera repetida, hasta que encontremos una solución satisfactoria a nuestro problema. Bien, entonces, ¿qué sigue? El problema que queremos resolver en este primer proyecto es construir un robot que encienda una luz, en este caso va a ser un LED, cuando detecta que ha oscurecido el ambiente. Es decir, pensemos, por ejemplo, en un cuarto, en una casa, el robot va a ser capaz de saber cuando ya ha anochecido y en ese caso va a poder encender la luz. Puede ser que también es necesario encender la luz porque está demasiado nublado, no necesariamente porque ya es de noche. Otra situación también, bueno, y ya estoy en el siguiente punto, que es el análisis del problema. ¿Qué hace el robot? A partir de qué hace es que nos va a permitir determinar qué actuadores son necesarios para que realice la tarea, qué cosas va a necesitar para ejecutar las acciones que nosotros queremos que haga. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues encender una luz. Vamos a simplificarlo, no vamos a pensar que en varias luces, todas las luces de una casa, ni siquiera un foco de los comunes que hay en un foco de casa. Vamos a pensar simplemente en un LED, en un pequeño LED. Entonces, ¿qué hace? Vamos a pensar que queremos que encienda un LED. ¿Qué es lo que debe sentir para encender el LED? Es decir, ¿de qué se debe de dar cuenta el robot? Y aquí es importante que diferenciemos que debe de darse cuenta que anocheció. Ok, si entonces, a ver, déjenme ir haciendo unas anotaciones. ¿Qué hace? Bueno, creo que con esto no voy a tardar mucho. Mejor lo borro. Y agregamos aquí una notita. Vamos a ver. ¿Qué hace? Enciende una luz. ¿Qué hace? Enciende una luz. ¿Qué debe de sentir el robot? ¿De qué se debe de dar cuenta? Ok,
debe de darse cuenta de que oscurece. Debe de darse cuenta de que oscurece. ¿Cuándo? Debe de darse cuenta que cuando lo va a hacer, cuando oscurece, pero ¿cuándo es que oscurece? ¿Oscurece siempre a la misma hora? No, no suele oscurecer a la misma hora siempre. Entonces, ¿qué es? Pues cuando oscurece es cuando no hay luz, ¿no? Entonces, aquí hay no de luz. Fíjense que aquí ya le estoy dando ciertas características a una máquina, que es el robot, como características más de seres vivos, como que sería el ver la luz o sentir la luz, ¿sí? Entonces, estas características, ¿cómo las podemos obtener o detectar a partir de componentes electrónicos? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Con qué va a poder el robot ver la luz o darse cuenta de la luz, de que no hay luz? ¿Nosotros con qué nos damos cuenta? Pues podríamos pensar que nos damos cuenta de que nosotros usamos, vamos a ponerlo así, los ojos para nosotros podemos sentir la luz con nuestros ojos. Entonces nosotros usamos la luz para los ojos para sentir la luz. Bien. Entonces, ¿qué es lo que en estos términos, qué es lo que necesitamos que haga el robot? Y ya podríamos pasar a la definición del problema. En esta definición, el robot detecta luz. Vamos a poner una primera. El robot detecta luz. Luego, si no hay luz, ¿qué es lo que hace? De hecho, aquí estamos sacando ya prácticamente también el algoritmo. A ver, vamos a juntar estas frases. El robot, vamos a ir juntando las frases. Detecta luz y si no hay luz, enciende el LED. Creo que está de más este símbolo más que puse aquí. Y creo que se entiende la secuencia de las frases de lo que estoy haciendo. En la definición del LED. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? Que detecta luz, me está hablando de el sensor. Y aquí me está hablando, enciende el LED, me está hablando del actuador.
Como ven, entonces, este proceso me va definiendo el problema ahora que teníamos ya en términos de la electrónica, de los componentes que debe de ir llevando el robot que tenemos que diseñar. ¿Qué sigue? Pues empecemos en ideas. Entonces, ¿qué sensores son necesarios? ¿Qué actuadores? El actuador creo que está muy claro y es evidente que tenemos que usar como actuador un LED. ¿Sí? Y los sensores, ¿qué tipo de sensores podemos utilizar? ¿Cuáles son los sensores que conocemos hasta el momento? Bueno, conocemos que podemos utilizar interruptores, pulsadores o una fotorresistencia. ¿Cuál usarían ustedes de los que tenemos? ¿Cuál usaríamos? Creo que queda claro que es una fotorresistencia, la que debemos de usar. Una fotorresistencia es la que debemos de usar como sensor. ¿Cómo sería el algoritmo? Entonces, la fotorresistencia, ¿qué hace? Detecta luz. Si no detecta luz, se enciende el LED. Entonces, ¿qué tiene que hacer el robot en cuanto a las instrucciones de lo que tenemos que determinar? Veamos. El algoritmo sería: vamos a poner así. Primero necesitamos sentir la presencia de luz. Si no hay luz, o si la luz, recuerdan que la fotorresistencia teníamos valores que podían ser variables y que podían estar entre un mínimo de 6 a un máximo a veces de 200, 300 o 600. Entonces, aquí hay un umbral en el cual nosotros vamos a decir que ya no hay luz. Entonces, si vamos a pensar que si no hay luz, si hay luz, ¿qué va a hacer? Voy a cambiar esta. Aquí lo voy a poner como una pregunta mejor. La pregunta es: ¿hay luz? Va a sentir la presencia de la luz. Si hay luz, tenemos la respuesta sí y una respuesta no.
Si hay luz, sí hay luz. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que estar el LED? El LED tiene que estar apagado. Y si no hay luz, el LED debe de estar encendido. Entonces, ¿el algoritmo en qué consiste? Debe de sentir la presencia de la luz. ¿Quién siente la presencia de la luz? La fotorresistencia, ese es el sensor. El programa va a leer la cantidad de luz que está detectando. Y si esa luz es suficiente, entonces sí hay luz. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? El LED debe de estar apagado. Si no hay luz, si la respuesta es no, el LED debe de encender. Una vez que terminemos, ¿qué tiene que hacer? Volver a preguntar. Otra vez aquí. Volver a preguntar. Entonces, este es nuestro algoritmo. Si se fijan aquí, el volver al inicio otra vez ya me está diciendo, de alguna manera ya me estoy adelantando al ciclo loop en la programación del Arduino. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? En este caso, bueno, antes de continuar, en este caso es un problema relativamente sencillo en cuanto a que no hay muchas opciones a los sensores que necesitan, que tenemos que emplear, o el número de sensores que necesitamos, y también el número de actuadores. También es importante ver que, bueno, en una situación puede ser que en las ideas sea posible que aparezcan más de un actuador o más de un sensor porque requieran más acciones o haya más opciones para realizar un tipo de acción en específico. Entonces, una vez que se ha decidido por usar un tipo de sensor y un tipo de actuador, entonces ya podemos empezar a construir el algoritmo de nuestro programa. El algoritmo pues va a servir como pseudocódigo para poder escribir nuestros bloques en Tinkercad. ¿Sí? Bien, vamos también otra cosa. Ya sabemos usar los sensores aquí y ya sabemos usar a los actuadores, pero los usamos en los ejercicios por separado. Ahora tenemos que implementarlos conforme aparece el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a construir nuestro prototipo. En la construcción del prototipo, pues nosotros debemos de considerar que el cerebro va a ser el Arduino y que aquí vamos a necesitar conectar los sensores y los actuadores. ¿Dónde vamos a utilizar los sensores? Los sensores, dependiendo del tipo de sensor, puede ser que me esté dando una señal digital o una señal analógica, entonces ya podemos decidir en dónde lo conectaríamos. También cuántas señales están saliendo del sensor. En este caso, nosotros hicimos un ejemplo del sensor en el cual conectamos a una entrada, a un pin análogo, el pin.
Vamos a cambiarlo de color, que no me gustó ese color. Entonces, primero lo vamos a borrar. Y vamos a cambiarlo de color. Ahora vamos a usar un rojo. Vamos a usar un rotulador para que quede más claro el conexión. Entonces, ahí está. Esa es la señal. Y voy a utilizar un pin análogo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que voy a usar una fotorresistencia y la voy a utilizar como una señal análoga y esa me dará una línea de señal hacia acá. ¿Sí? No olvidemos también que cada una de estas debe de estar conectada a una tierra común. Es decir, deben de estar conectadas a GND. El actuador, pues era un LED. Y cuando nosotros conectamos a los LEDs, pues pudimos usar cualquiera. Y lo voy a conectar como una salida digital. Entonces, vamos a utilizar ahora un pin para salida digital. Ahorita elegí este. Y también recuerden que este debe de tener su conexión a tierra. Esas tres rayitas que forman como un triangulito hacia abajo es el símbolo que comúnmente se utiliza para denotar tierra. Entonces ya tenemos el sensor, cómo lo vamos a conectar. Ya tenemos el actuador en nuestro prototipo. Aquí yo puedo ir a más detalle, pero ya vamos a ir en nuestro prototipo en la construcción ya en Tinkercad. Paso a mi ventana en Tinkercad. Puedo yo partir de crear un nuevo circuito, pero aquí voy a hacer algo. Yo ya tengo mi prototipo de conexión de una fotorresistencia como entrada analógica. Entonces, lo que puedo hacer es duplicar ya está conectado, ya tiene una parte de la programación. Puedo reusar esa programación o simplemente reusar las conexiones. Dependerá del tipo de problema que estoy resolviendo. Y una vez que ya se haya cargado, voy a empezar a hacerle las modificaciones. Entonces, como ven, aquí yo ya tengo las conexiones listas de mi fotorresistencia. Está siendo alimentada por 5 volts y ya está la conexión de tierra hecha. Está conectada al pin A5. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Ya está mi sensor conectado. Y lo único que me falta es conectar mi actuador. Entonces, aquí está mi actuador. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y vamos a conectar esta a tierra. Y esta vamos a conectarla a una señal de corriente, de digital. ¿Sí? Entonces, mis señales son este cable azul, que es una señal de salida, y este cable verde, que es una señal de entrada, y es una entrada análoga. Ya está mi circuito. Voy a escribir el código. ¿Qué es lo que voy a utilizar aquí de este código? Ok, ya se definió el valor de la resistencia, ya lo va a leer. Entonces, ya está definido el valor de la resistencia, ese lo voy a guardar ahí. Ya no necesito ver el valor de la resistencia en el monitor serie. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El valor de la resistencia me va a determinar el umbral a partir de aquí, del cual va a encender
este LED, o sea, cuando es lo suficientemente oscuro. Entonces, ya hay un valor numérico. Definimos el valor de la resistencia a partir de leer el pasador analógico. Ese valor se quedó guardado en esta variable. ¿Qué tenemos que hacer? Viene una estructura de control. Acuérdense que tenemos que hacer una pregunta, y esa pregunta se tiene que responder con un sí o un no. Entonces, aquí vemos esta estructura que es el sí, entonces, y si no. Es decir, la pregunta se hace aquí dentro de este rombo. Si la respuesta es sí, va a ejecutar las acciones que estén después del entonces. Y si la respuesta es no, ejecutará las instrucciones que estén después de aquí del si no. ¿Ok? Vamos a hacer, antes de hacer la pregunta, pongamos las acciones. Y vamos a definir el pasador, ya sea en alta o en baja. Es decir, ¿dónde está conectado? En el 4. El LED está conectado en el pasador 4. Y si la respuesta es sí, habíamos dicho que tenía que estar apagado el LED. Y si la respuesta es no, debería de estar encendido. El valor, aquí viene una instrucción, una pregunta, y esa pregunta, si se fijan, aquí cabe un bloque que tiene una forma de hexágono o que tiene los extremos en forma de flecha. Entonces, podemos poner en déjenme hacerles aquí unas anotaciones, podemos poner o cualquiera de estos 3 bloques pueden ir aquí. El primero es una comparación lógica, en la cual yo tengo valores menor que, menor igual, diferente, mayor o mayor igual. El segundo, que está aquí, me da las opciones y o. Entonces, esta es una comparación lógica, pero también es y o. Y generalmente las respuestas son verdadero o falso. También aquí, esta es una negación, es un operador lógico. Nosotros vamos a utilizar, en este caso, el primero, porque queremos comparar un valor. ¿Qué valor es el que queremos comparar? Queremos ver si el valor de la resistencia, el valor que se lee aquí, si el valor que está aquí es mayor o igual a 200, bueno, vamos a poner 150. ¿Por qué 150? Cuando nosotros hicimos el ejercicio de la fotorresistencia y cuando variábamos aquí el valor de la fotorresistencia, veíamos diferentes valores aquí en el monitor serie. El menor, que es cuando es oscuro, nos debía haber dado algo así como un 6, un 7, un 10. Y el mayor podría llegarnos a dar hasta 600. Entonces vamos a tomar un valor, por ejemplo, 150. Y entonces, si hay más de 150, quiere decir que hay suficiente luz. Si no, si es un valor menor a esto, quiere decir que hay oscuridad. Y entonces el valor es que debe de estar en baja para el LED. ¿Sí? Entonces, esto es la pregunta
Aquí está la pregunta, aquí está la respuesta si es sí, y aquí está la respuesta si es no. ¿Sí? Esta no la vamos a utilizar tampoco. Y esto es todo el programa que necesitamos para que el robot funcione. Vamos a iniciar la simulación. Y observen, ahorita el LED me aparece como encendido. ¿Por qué? Porque está apagado, no hay luz, no detecta luz, es lo que significa este punto negro. Pero si lo pongo hacia la luz, el LED se apaga. Lo muevo un poco y hay un punto cuando enciende. ¿En qué momento, qué tan oscuro es? Va a depender del valor que le pongamos acá. Voy a ponerle ahora un valor de 300. Iniciamos la simulación. Vean ahora que todavía permanece encendido hasta aquí. Y ya cuando, ahí es cuando ya es suficientemente oscuro. Y aquí ya se apaga. ¿Cuánto es el valor? Pues va a depender aquí de los valores de la resistencia. Es importante aquí que cuando esto se hace de manera física, ya con, y no de manera virtual, ya, sino que ya lo hacemos con circuitos reales, en una placa real, estos valores van a variar mucho y entonces aquí hay que hacer estos ajustes en el programa hasta que tengamos algo que nos deje satisfechos. Vamos a ponerle, pusimos 300, vamos a ponerle 450. Iniciamos la simulación. Está prendido. ¿Listo? Fíjense que aquí ya partí del proceso. Mi prototipo ya lo terminé. Ya está terminado el prototipo. Ejecuté una simulación, ya lo puse a prueba. Evalué su funcionamiento. No me pareció adecuado por los rangos de la luz y fui ajustando. Aquí nada más fue necesario ajustar el valor que está acá. Entonces, ya una vez que tengo esto, ya puedo, como les había dicho, compartir este circuito a través del vínculo para enviarlo o puedo tomar una captura de pantalla y compartirlo así, tomar una pura foto. Entonces, yo voy a tomar una captura de pantalla para ponerlo aquí en las notas que estaba escribiendo. Aquí está. Entonces ya tenemos nuestro prototipo. Vamos a insertar otro prototipo aquí. A ver si me deja escribir. Insertar aquí la imagen, no me dejó. Ahí está. Entonces, tenemos el prototipo acá. Ya tenemos el prototipo. Aquí ya aparece el circuito, aparece el código, ¿sí? También si quisiera yo el código en texto, pues bueno, habría tomado la captura de pantalla aquí de los bloques y de bloques más texto. Acuérdense que esto es lo que tenemos que escribir para en el Arduino IDE para que funcione realmente la placa física. Y aquí tenemos, bueno, el prototipo que ya hemos evaluado.
Por lo tanto, ya hemos hecho la evaluación, la solución. Aquí tendría que escribir yo el vínculo. En este caso, la solución final también sería la misma. Vamos a ponerla en este caso. En ocasiones es bueno tener un registro de todos los prototipos que fuimos haciendo y ir viendo las versiones en caso de que si nuestras correcciones en lugar de mejorar empeorarán, pudiéramos regresar a la versión anterior. Entonces, es importante tener un histórico de cada uno de los prototipos que vayamos llevando a cabo. Ya tenemos nuestra solución que finalmente resuelve el que hayamos tenido, que la solución que es nuestro robot que enciende la luz cuando oscurece. Bien, entonces espero que sea de utilidad para todos este video.